argumentos para la existencia de Dios. Al afirmar que Dios no es un ser, estamos controlando la idolatría, pero esto nos deja en una laguna intelectual, condenados a guardar silencio sobre Dios. Si Dios no puede ser definido, ¿cómo explicar la cantidad de libros y argumentos teológicos? El propio Tomás de Aquino, que dijo que Dios no podía ser incluido en ningún género, también escribió miles de palabras sobre Dios. El capítulo 33 del libro del Éxodo nos da una clave para la resolución de este dilema. Moisés pide apasionadamente a Dios que le revele su gloria y Yahvé accede. El Señor especifica: haré que toda mi bondad pase frente a ti, pero no verás mi rostro, porque no hay quien me vea y viva. Dios le dice a Moisés que mientras la gloria divina pase, Dios pondrá a su sirviente en la grieta de una roca y cubrirá los ojos de Moisés. Solo entonces le dice: voy a quitar mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Dios puede ser visto en esta vida, pero solo indirectamente en sus criaturas y sus efectos. Podemos entenderlo, pero solo oblicuamente, viéndolo solo por el rabillo de los ojos. Vemos su espalda, que aparece en la belleza, la inteligencia y la contingencia del mundo que ha creado. La primera vez que vi los argumentos para la existencia de Dios de Tomás de Aquino tenía 14 años, y la experiencia me cambió la vida. Me dio un sentido de la realidad de Dios que jamás he perdido. Tomás formuló esos 5 argumentos para la existencia de Dios estando aquí, en el convento dominicano de Santa Sabina de Roma. Dicen que Tomás caminaba velozmente por este claustro cuando estaba pensando. Nos dio 5 argumentos, yo solo presentaré uno, el que creo más fundamental y más básico. Se llama el argumento de la contingencia. Parque Nacional de los Glaciares, Montana, Estados Unidos. La contingencia forma parte de nuestra experiencia más ordinaria. Se refiere al hecho de que las cosas comienzan a existir y luego dejan de hacerlo. Piensen un segundo en una majestuosa nube de verano, que primero crece y luego desaparece en una tranquila tarde de agosto. Aparece y luego de manera muy evanescente deja de existir. Ahora piensen en todas las plantas y flores que han crecido y luego se marchitan. Piensen en todos los humanos que han ido y venido. El Salmo 90 dice: Señor, enséñanos a recordar lo breve de nuestras vidas, que somos como la hierba que crece en la mañana y para la tarde se marchita y muere. El Salmo dice también: nuestras vidas terminan en un suspiro. Aún esas cosas que parecen tan permanentes como las rocallosas. Si tuviéramos una elipsis de tiempo de muchos siglos y milenios y filmáramos el nacimiento de las rocallosas y su vida por un largo periodo de tiempo, y luego su erosión, y después aumentáramos la velocidad de la película, las rocas serían para el mundo como una efímera nube de verano. Ese es el primer punto de la prueba de Tomás. Las cosas surgen y luego dejan de existir. Esto significa algo.
Significa que no tienen en sí mismas la razón de su existencia. Tenemos que explicarlas apelando a una causa extrínseca. Ahora, volviendo a la nube de verano, ¿qué es lo que la causa? Mencionas la humedad en el aire, mencionas el viento, mencionas la atmósfera. Y eso es válido hasta cierto punto. Pero como te diría cualquier meteorólogo, esas cosas también son contingentes. Aparecen y se van. También aparecen y desaparecen. Así que das un paso más y dices, las causan las presiones que son generadas por el movimiento del planeta. Pero el planeta por sí mismo es contingente. Los científicos nos dicen que empezó a existir hace 4.000 millones de años y algún día también dejará de hacerlo. Los planetas son causados por eventos dentro del sistema solar, dentro de la galaxia, pero estos también cambian existiendo y dejando de existir. Son causados por las grandes estructuras del universo. La ciencia dice que el universo comenzó a existir hace 13.000 millones de años con el Big Bang. Este es el punto. Aún no hemos explicado la existencia de esa nube. Tomás concluye, si vamos a evitar una regresión infinita que finalmente no explica nada, al final debemos llegar a una realidad que sí existe por sí misma. Finalmente, llegamos a un ser necesario cuya naturaleza misma es el ser. Esto, nos dice, es a lo que la gente se refiere por Dios. Luego hace la conexión. Mantengan eso en mente y luego recuerden la respuesta que le dio a Moisés cuando le preguntó, si me preguntan tu nombre, ¿qué les diré? Y el Señor le responde, yo soy el que soy. No un ser entre muchos, no una realidad contingente entre muchas. Pero Dios dice según la lectura de Tomás, yo soy aquel cuya naturaleza misma es la de ser. Esto es a lo que los cristianos se refieren por Dios. Tucson, Arizona, Estados Unidos. Observatorio del Vaticano. En 1968, un joven profesor alemán de teología, Joseph Ratzinger, que después sería el Papa Benedicto XVI, escribió un libro titulado Introducción al Cristianismo. Dentro de ese libro, Ratzinger formuló un buen argumento para la existencia de Dios, uno que es especialmente relevante ahora, que la religión y la ciencia tienden a ponerse en oposición una de otra. Telescopio de tecnología avanzada del Vaticano. Ratzinger comienza observando que el ser finito como lo conocemos está marcado en su totalidad por la inteligibilidad, por una estructura formal que le hace ser conocido por una mente inquieta. En el medievo había un edicto, ens est scibile, el ser es cognoscible. A decir verdad, ninguna ciencia podría empezar a menos que sus practicantes creyeran en este principio místico. ¿Cómo podría un psicólogo enfrentarse a la psique con confianza, a menos que pensara que está marcada con inteligibilidad? ¿Cómo podría un físico enfrentarse al mundo físico, a menos de que estuviera convencido de que es cognoscible? No conozco otro lugar en la Tierra que ejemplifique mejor la armonía entre religión y ciencia que el Observatorio del Vaticano, montado en una montaña a las afueras de Tucson, Arizona. Ratzinger dice que la única explicación satisfactoria para esta inteligibilidad universal y objetiva es una grandiosa inteligencia subjetiva, una mente que pensó el universo dándole ser. Nuestro lenguaje nos da una pista muy interesante, pues decimos que nuestros conocimientos son momentos de reconocimiento. Reconocimiento literalmente es conocer de nuevo lo que ya se ha pensado. Ratzinger cita a Einstein para apoyar esta proposición.
Einstein dice, en las leyes de la naturaleza se revela una mente tan superior que en comparación nuestras mentes son algo sin valor. En el prólogo a su Evangelio, San Juan dice, en el principio era el verbo. En griego se dice logos, que podría ser traducido como razón, y luego especifica que a través de esta razón, todo empezó a existir. Está sugiriendo que el universo no está puesto al azar, sino inteligentemente. Su existencia fue ordenada por una gran mente creativa. El argumento que ofrece Joseph Ratzinger es una especificación de esta gran revelación. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de teología y espiritualidad, así que transmite a través de un mito cosmológico una gran verdad religiosa, que Dios creó todo el universo, todo viene de Dios, esa es la idea bíblica. ¿Cómo pasó precisamente? ¿Cuáles son los detalles? Yo no los buscaría en la Biblia, buscaría que la ciencia lo explicara. Hay algo interesante sobre el Big Bang. Tomás de Aquino es un filósofo muy honesto que dijo, mire, no puedo probar con filosofía que el mundo tuvo un comienzo en el tiempo. Él tenía otras pruebas para llegar a la existencia de Dios. Si hubiera sabido lo que sabemos nosotros, diría, no hay nada más fácil que probar que Dios existe, porque si dices que el mundo se creó por un gran Big Bang, debió tener una causa fuera de sí mismo. Pero era tan honesto que dijo, yo no lo sé, y yo mencioné el Big Bang para demostrar su prueba y defender lo que Tomás decía.